Paraguay, 13 de enero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa algo bien interesante. Una dualidad, ¿no? Exacto. Por un lado, un decreto que busca redibujar por completo el mapa de la propiedad inmobiliaria en el país. Y por otro, la Gaceta Oficial del mismo día, que nos muestra el pulso real de las empresas. Vamos a analizar esta reforma que se describe como una piedra angular del desarrollo y va desde cosas como eliminar antiguas unidades de medida hasta crear un sistema de calificación de riesgo para profesionales. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo choca esta gran estrategia con la realidad cotidiana de las empresas. Empecemos por el decreto. Así es. El punto de partida, es el decreto número 5305, que viene a reglamentar una ley del año anterior, la 7424. Esta ley crea lo que se llama el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, o RUN. RUN. Exacto. Y lo que primero salta a la vista es la justificación que usan. No lo presentan como una simple mejora administrativa, para nada. ¿Cómo lo presentan entonces? Como una reforma largamente postergada, una pieza clave para fortalecer el marco institucional del país, sobre todo ahora que, según el texto, se ha alcanzado el grado de inversión. Esas son las metas que siempre suenan bien en el papel, ¿no? Seguridad jurídica, transparencia. Pero los gobiernos siempre prometen eso. La verdadera prueba está en los detalles. ¿Dónde empieza este decreto a ponerle dientes a esa gran declaración? Bueno, empieza en lo más básico y fundamental que te puedas imaginar. ¿Cómo se mide la tierra? ¿En serio? Sí, el decreto impone, con carácter obligatorio, el uso exclusivo del sistema métrico decimal. Esto significa el fin de un lenguaje de propiedad que ha existido por siglos. Se acabaron las varas, las cuadras, los pies en los documentos legales. Parecía un detalle casi trivial del libro de primaria, pero imagino que en la práctica es un cambio sísmico. Estamos hablando de títulos de propiedad de hace décadas, o incluso un siglo, redactados en esos términos. Exactamente. Y no es solo un capricho, es la base para crear una fuente de verdad única. Fíjate, el anexo 2 del decreto es fascinante. Es una tabla de conversión oficial. A ver. Establece, por ejemplo, que una vara paraguaya equivale a 0,86 metros, o que una cuadra cuadrada son exactamente 7.499 metros cuadrados. Se acaban las ambigüedades. Justo. Se eliminan esas ambigüedades que han sido la fuente de incontables disputas legales, entre vecinos, entre herederos, entre empresas y el Estado. Entonces, ¿quién se encarga de hacer esta traducción de los títulos antiguos? ¿Es el Estado el que va a revisar cada documento? No. Y aquí es donde el decreto empieza a mostrar su verdadera estructura de control. La responsabilidad recae directamente sobre los hombros de los profesionales. Los agrimensores. Principalmente. Ellos son los que deben aplicar estas conversiones y presentar los nuevos planos georreferenciados ya en el sistema métrico. De acuerdo. Entonces, la responsabilidad se delega en los profesionales. Pero eso me suena que puede abrir la puerta a errores o, peor aún, a fraudes. Si un agrimensor redondea a su favor, ¿cómo se asegura el sistema de que eso no ocurra? Esa es la pregunta clave. Y el decreto la responde con un sistema que es, en mi opinión, el corazón de toda la reforma. ¿Cuál? Se crea un sistema de calificación de riesgo para los profesionales, que funciona con un código de colores muy intuitivo, canales verde, amarillo y rojo. A ver, desglosémoslo. ¿Cómo funciona en la práctica? Es un mecanismo de control de calidad en tiempo real. El canal verde es para profesionales que presentan, hasta 250 expedientes al año y no tienen inconsistencias. Su trabajo fluye por un trámite ordinario. Ok, sin problemas. Luego está el canal amarillo. Es para quienes superan ese volumen, pero mantienen un historial limpio. Su trabajo ya pasa por un proceso de mayor control, con verificación y reverificación. Y luego está el rojo. El que nadie quiere. Claro. Exacto. En el canal rojo caen los profesionales que manejan un alto volumen y además presentan inconsistencias, errores reiterados o, y esta es la frase clave, indicios de querer inducir a error al sistema. O sea, no es solo por equivocarse. No, hay una intención. Y los expedientes de un profesional en canal rojo no solo pasan por múltiples filtros, sino que requieren la validación final del propio director general de Catastro. Y supongo que las consecuencias no son solo demoras administrativas. Para nada. Aquí es donde el sistema muestra los dientes.
El decreto establece explícitamente que los antecedentes pueden ser remitidos a la Corte Suprema de Justicia. Que es quien les da la matrícula. Correcto. Y también pueden terminar en el Ministerio Público si se sospecha de un delito. Es un mensaje muy claro. La integridad de los datos es innegociable. Totalmente. Es increíble el contraste, porque por un lado se está creando este sistema hiperracional con controles y consecuencias severas, y al mismo tiempo, si miramos los avisos corporativos de este mismo día, nos encontramos con casos que parecen de otro universo. Pienso en el caso de Societec S.A. Es el ejemplo perfecto de la realidad que esta reforma intenta corregir. A ver, cuéntame. Societec S.A. está convocando a una asamblea de accionistas para tratar, en un solo punto, la aprobación de la memoria, el balance, el cuadro de resultados de 6 ejercicios fiscales consecutivos. 6 años de una sola vez. 6 años, desde el 2020 hasta el 2025. ¿Qué nos dice eso sobre el entorno en el que pretende operar este nuevo y estricto decreto? Parece que hay una brecha abismal entre lo formal y la práctica empresarial. Precisamente, este es el síntoma de la enfermedad que el sistema RUN busca curar. Durante años, una empresa podía existir en una especie de limbo legal, incumpliendo sus obligaciones más básicas. Y eso genera una incertidumbre masiva en el mercado. Claro, si no puedes estar seguro de que una empresa ha hecho su papeleo en 6 años, ¿cómo vas a confiar en el título de propiedad de un inmueble que posee o que pretende vender? Entiendo. La rigidez del nuevo sistema es una respuesta directa a la flexibilidad, por decirlo suavemente, del sistema anterior. Ahora, todo este andamiaje de control solo funciona si los datos de base son irrefutables, ¿no? No puedes sancionar a un agrimensor si la propia medición es discutible. Me imagino que aquí es donde entra la tecnología. Correcto. Toda esta estructura depende de tener datos que sean objetivamente precisos. Y para eso, el decreto le da un rol central a la Dirección del Servicio Geográfico Militar para implementar algo llamado la Red Geodésica Nacional Activa, la RGNA. ¿Qué es exactamente la RGNA? Pensemos en ella como la actualización del sistema operativo geográfico de todo el país. Es una red de estaciones GPS de altísima precisión distribuidas por todo el territorio, que crean un marco de referencia único. O sea, a partir de ahora, cada nueva medición, cada límite, va a estar georreferenciado a esta red. Precisión milimétrica. Un GPS para la propiedad, básicamente. Elimina el "yo creo que mi terreno llega hasta aquel árbol". Exacto. Elimina la interpretación. La ubicación y los linderos de cada inmueble se definen matemáticamente sin lugar a dudas. Y esto es crucial no solo para disputas entre privados, sino para la planificación, la gestión de recursos y, por supuesto, para el tema fiscal. Y ese es el otro gran pilar de la reforma, ¿cierto? El aspecto tributario. El decreto formaliza un cambio administrativo con implicaciones enormes. Así es. El Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, que históricamente dependía del Catastro, ahora pasa a formar parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la DNIT. La lógica es que quien recauda los impuestos debe controlar la base que los genera. Exacto. La lógica es contundente. ¿Y qué significa esto para los propietarios y para los municipios? Significa que la DNIT tendrá la competencia exclusiva para establecer el sistema de avalúo inmobiliario en todo el país. Va a determinar el valor fiscal de todas las propiedades. ¿Y ese valor será la base imponible para el impuesto inmobiliario? Correcto. Y lo más radical es que los municipios, que son los que cobran el impuesto, estarán obligados a usar esos valores fiscales. No podrán modificarlos. ¡Wow! Eso es un cambio de poder gigantesco. Les quita a los gobiernos locales una herramienta fundamental de política fiscal. Debe ser una medida muy controvertida. Sin duda. La justificación oficial es buscar la unificación de criterios, eliminar la discrecionalidad local que puede llevar a favoritismos o castigos políticos y mejorar la recaudación de una manera más justa. Que 2 propiedades similares paguen impuestos proporcionales sin importar el municipio. Esa es la idea. Además, soluciona problemas burocráticos que existían, como qué hacer con una propiedad que está físicamente en el límite de 2 o más municipios. ¿Y qué se hace en ese caso? Ahora, la norma obliga a que, si se puede dividir, se creen tantas fincas como municipios afecte. Y si es indivisible, como un edificio, el impuesto se paga a prorrata a cada municipio según la superficie que ocupe en su jurisdicción. Una solución técnica para un problema que antes era un laberinto. Muy elegante, sí. Volvamos por un momento a las empresas.
Mientras el Estado implementa esta macroreforma, la vida corporativa no se detiene. Vimos el caso extremo de Societec, pero hay otros más sutiles. Tavares Credit Group SA, por ejemplo. Cierto. Convoca a 2 asambleas el mismo día, una ordinaria y una hora antes una extraordinaria. Y el único punto en la agenda de esa extraordinaria es la modificación de estatutos del artículo 5. Uno se pregunta qué es tan urgente o tan importante en ese único artículo para requerir una asamblea separada. Podría ser cualquier cosa, un cambio en el objeto social de la empresa, una modificación en la estructura de capital para un nuevo socio. Lo que muestra es agilidad. Mientras el Estado mueve sus piezas en un tablero que tardará años en asentarse, las empresas toman decisiones tácticas en horas. Totalmente. Por un lado, la reforma estructural de largo aliento. Por otro, la realidad corporativa. Empresas en su ciclo anual sin sobresaltos, otras haciendo ajustes estratégicos puntuales y las que como Societec corren para ponerse al día con el pasado. Es precisamente esa tensión lo que esta combinación de documentos nos revela. El decreto nos presenta un ideal, un sistema tecnológico, preciso, regulado. El Paraguay del futuro, diseñado en un despacho. Exacto. Pero el éxito de este andamiaje no va a depender únicamente de la precisión de la red geodésica o de la eficiencia de los canales de calificación. Sino de cómo aterriza en el mundo real. Exactamente. La verdadera prueba de esta modernización será su capacidad para integrar, y no solo para imponerse, a las complejidades del terreno. Y con terreno no me refiero solo a la geografía, sino a las realidades sociales. Claro. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo se adaptará este nuevo sistema formal a las propiedades con historias de posesión informal que vienen de generaciones o a los conflictos de límites que son parte de la cultura local? ¿Puede una solución tecnológica y legal resolver por sí sola problemas que son, en el fondo, profundamente humanos e históricos? Esa es la verdadera prueba de esta modernización.